Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar del IDAE, esta vez de presentación de la primera convocatoria de los programas de incentivos a los proyectos de redes de calor y frío que utilizan fuentes de energía renovable. Como sabéis, pues tenemos hoy una intensa jornada, ha habido más de 100 inscritos y es que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del IDAE, ha abierto desde las 9 de la mañana del día de hoy y abrirá hasta las 14 horas del 28 de octubre esta convocatoria dotada con 100 millones de euros. Es una convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Me gustaría empezar presentando a todos los ponentes que van a estar en el día de hoy con nosotros. Contamos en primer lugar con nuestra secretaria general, con Francisca Rivero. Francisca, buenos días. Buenos días. También contamos con el presidente de ADAC, Miguel Armesto. Miguel, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. También tenemos con nosotros a Lope del Amo, jefe del Departamento de Transformación de la Energía y Promoción de Nuevos Proyectos. Lope, bienvenido. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Y también tenemos a Jesús Climente, técnico del mismo departamento. Buenos días. Jesús, buenos días. Y bueno, vamos a comenzar contando un poco cómo se va a desarrollar la jornada de hoy. En primer lugar, Francisca Rivero dará el discurso inaugural. Posteriormente, Miguel Armesto, el presidente de ADAC, nos va a contar un poco cómo las redes de calor y frío pueden ayudar, pueden ser motor de desarrollo de esa transición energética. Después, Lope del Amo nos va a explicar exactamente las particularidades de la convocatoria y Jesús Clemente nos va a contar un poquito cómo realizar de facto esa solicitud a través del tramitador. Posteriormente, turno de preguntas y respuestas, pero no tenéis que esperar al final de la sesión para hacer esas preguntas y respuestas, ya que tenéis un recuadro, enviar tu pregunta. Ahí durante toda la jornada vais a poder enviar vuestras preguntas y bueno, pues podréis ver todas las preguntas contestadas en el chat desplegable. Las más repetidas, las más significativas, pasarán a ese turno final de preguntas y respuestas. Pero durante toda la jornada, Elena Bujeda y Guillaume Guasson estarán toda la jornada respondiendo a todas esas preguntas que después estarán recogidas en un documento de preguntas y respuestas frecuentes y al que podréis acceder tanto a través de la web como de nuestras redes sociales. También a la sesión de hoy, que por supuesto está grabada, y también a las presentaciones de todos nuestros compañeros. Así que no me entretengo más y doy ya la palabra a Francisca Rivero, secretaria general del IDAE. Buenos días, muchas gracias, Beatriz. Bienvenidos a este webinar de presentación de la apertura hoy, 26 de septiembre, a las 9 horas de la primera convocatoria de ayudas a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable. Quizás algunos de ustedes estuvieran en la jornada que tuvo lugar en el campus de Mieres el 24 de mayo pasado, el mismo día que se abría el trámite de audiencia para la orden de bases y convocatoria de este nuevo programa de ayudas a proyectos de redes de calor y frío, con la presencia en aquel momento de la secretaria de Estado de Energía, del director general del IDAE y del presidente de ADAC, que nos acompaña también hoy en este seminario web. En aquella jornada, el director general del IDAE respondía a una pregunta que se le formulaba sobre cuándo se abriría la ventanilla y con todas las cautelas, porque había que esperar a la presentación y el análisis de las alegaciones en ese trámite de audiencia que se abría ese mismo día, anunciaba que sería antes del cuarto trimestre de este año. Pues bien, aprovecho en primer lugar para agradecer públicamente el esfuerzo del equipo de IDAE en el Departamento de Transformación de la Energía y Promoción de Nuevos Proyectos, que les presentará después, como anunciaba Beatriz, los detalles de la convocatoria, porque han hecho posible el cumplimiento de ese compromiso adquirido en aquella sesión por el director general del IDAE. Como seguramente saben, hace justo 2 semanas se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para proyectos singulares de instalaciones de biogás, de manera que, como ven, seguimos trabajando en la puesta en marcha de mecanismos que permitan alcanzar los objetivos de neutralidad climática en el año 2050 y que permitan asimismo canalizar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia a los promotores de proyectos de energías renovables. En los dos casos tratamos de avanzar en la descarbonización de los usos térmicos de la energía después del esfuerzo que se ha venido haciendo para incrementar la producción de energía eléctrica con fuentes renovables. En ambos casos, tanto cuando se trata de descarbonizar la generación eléctrica
como cuando se habla de descarbonizar la producción térmica, no hablamos solo de transformar el sector energético, sino de transformar todo el tejido industrial de nuestro país, apostando por la cadena de valor, disculpen, por la creación de nuevo tejido industrial, de nuevas empresas que nos permitan ser más resilientes. Los fondos Next Generation tienen que servir para la recuperación de las economías europeas después de la pandemia, y el plan de recuperación, transformación y resiliencia es el instrumento del que nos estamos sirviendo para que la recuperación venga de la mano de un proceso transformador que nos haga menos vulnerables y dependientes, en definitiva, más resilientes ante la incertidumbre y los riesgos, entre otros, los derivados de la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias de dicha invasión para el suministro energético de la Unión Europea. Si cabe, es hoy más urgente que nunca acelerar ese proceso transformador y avanzar en la reducción de la dependencia de nuestras economías de los combustibles fósiles y particularmente del gas natural. Esta convocatoria de ayudas tiene por objeto la promoción de redes de calor y frío, la construcción de centrales de generación o instalaciones centralizadas de calor-frío que distribuyan la energía en forma de agua caliente o fría o de vapor de agua por circuitos, esto es, por redes, entre los diferentes consumidores conectados a esa red de distribución. Como ustedes saben, la producción centralizada de calor y frío o las soluciones de calefacción de distritos son soluciones más eficientes que la producción de calor en sistemas individuales, las calderas domésticas individuales, e incluso que la producción de calor en sistemas colectivos de edificio. De manera adicional a la mayor eficiencia de la generación centralizada de calor o frío, la convocatoria promueve la utilización de energías renovables, con un doble beneficio, por tanto, la mayor eficiencia de la generación centralizada de calor o frío, por un lado, y el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables, aerotermia, geotermia e hidrotermia, solar térmica y biomasa, para la generación de calor o frío, principalmente para cubrir la demanda térmica de los edificios. Esta convocatoria de ayudas, que se gestionará directamente desde IDAE de forma centralizada para todo el territorio nacional, seleccionará los proyectos por concurrencia competitiva de acuerdo con los criterios de valoración que se presentarán pormenorizadamente más adelante. Es complementaria de los programas de incentivos que están gestionando las comunidades autónomas al amparo del Real Decreto 1124/2021 para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, también dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el caso de las convocatorias autonómicas, reguladas por las bases establecidas por ese Real Decreto 1124/2021, los proyectos se seleccionan por concurrencia simple, de acuerdo con el orden de registro de las solicitudes, y caben dentro de esa convocatoria proyectos de redes o mini redes, siempre que la potencia sea inferior a 1 megavatio. La convocatoria que hoy ha abierto la ventanilla en IDAE va dirigida a proyectos de redes de potencia superior a 1 megavatio para ser complementaria de las convocatorias autonómicas. Está regulada por la Orden de Bases de 21 de julio de 2022 y cabe dentro de la componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativa al despliegue e integración de energías renovables. Esta componente contempla 4 reformas y 2 inversiones con un presupuesto total de 3.165 millones de euros, de los que 2.365 corresponden a la inversión 1, relativa al desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en los procesos productivos. Dentro de dicha inversión 1 ya están ejecutándose diferentes programas para el fomento de las energías renovables, articulados por el Real Decreto 477 de 2021 para el fomento del autoconsumo y el almacenamiento con fuentes de energía renovables, y de los sistemas térmicos renovables en el sector residencial, y el Real Decreto al que antes me refería, el 1124 de 2021. La convocatoria, cuya apertura se presenta hoy, se suma a las anteriores, también a la de biogás, para contribuir al objetivo de 3.800 megavatios para el primer semestre de 2026, incluido en esa componente 7, inversión 1 del Plan de Recuperación. Está dotada con 100 millones de euros, que se estima podrán movilizar del orden de 230 millones de euros de inversión y 328 millones de nueva potencia instalada. El presupuesto está dividido por programas. El programa 1, dirigido a aquellos beneficiarios con actividad económica, con una reserva de presupuesto de 70 millones de euros, y el programa 2, dirigido a beneficiarios sin actividad económica,
con una reserva de presupuesto de 30 millones de euros. La tipología de proyectos objeto de subvención abarca desde las nuevas instalaciones, esto es, nuevas centrales de generación y nuevas redes de distribución, redes desde cero, hasta las ampliaciones de las ya existentes, ampliando o sustituyendo la central de generación o ampliando y sustituyendo la red y las conexiones existentes. En todos los casos, y como ustedes ya saben, porque es común a todos los proyectos que se están promoviendo con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los proyectos deben acreditar el cumplimiento del principio de NSH, de no causar un daño significativo al medio ambiente. Las intensidades de ayuda son diferentes en el programa 1 y en el programa 2 para cumplir y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre ayudas de Estado, 35% de intensidad de ayuda en el primero de los casos, para aquellos beneficiarios con actividad económica, y 70% en el segundo, con intensidades de ayuda adicionales cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, 10% adicional para pequeñas empresas y 5% adicional para medianas empresas. Como viene siendo habitual, se prevén también intensidades de ayuda adicionales para municipios de reto demográfico, un 5% adicional. Estos municipios, como saben, son aquellos de menos de 20.000 habitantes en los que todos sus núcleos de población tienen una población inferior a los 5.000 habitantes. Como les decía antes, los proyectos subvencionados se seleccionarán por concurrencia competitiva, atendiendo a criterios económicos, según sea el coeficiente reductor de la ayuda propuesto, a criterios técnicos, la componente innovadora y de demostración del propio proyecto y la eficiencia energética de la propia red, de viabilidad o grado de avance en la autorización administrativa del proyecto, que se cuente o no con licencia de obras y con contratos de compraventa de calor o frío con nuevos consumidores, y atendiendo también a las externalidades positivas en términos de impacto social y de género, de afectación a zonas de transición justa y municipios de reto demográfico especialmente, puesto que estos proyectos pueden contribuir y contribuirán sin duda a la vertebración del territorio en zonas rurales. Este webinar, como les decía también a los asistentes al de hace 2 semanas, tiene un carácter muy práctico con el objetivo de facilitar al máximo el proceso de presentación de solicitudes a todos los interesados desde hoy, 26 de septiembre, hasta el 28 de octubre de 2022 a las 14 horas, por lo que se les van a presentar los formularios, están disponibles en la sede electrónica de IDAE y se les va a informar sobre los modelos que deben cumplimentar para completar la solicitud de la ayuda. También sobre las direcciones de correo electrónico de contacto, tanto para soporte informático y para consultas generales y sobre las bases. En lo que tiene que ver con el soporte informático, también aprovecho para agradecer al equipo del Departamento de Informática de IDAE el trabajo que está haciendo en todas las convocatorias de ayudas que se abren y se cierran, especialmente en los momentos en los que se cierran. Y también aprovecho para solicitarles que no esperen hasta el último momento, porque efectivamente la carga de la solicitud a veces es un proceso complejo. Hace falta pasar por la pasarela de firma electrónica, es necesario cargar todos los documentos convenientemente firmados y eso lleva un tiempo del que puede no disponerse, por lo tanto no esperen, por favor, hasta el último minuto, hasta la última media hora, porque a pesar de la profesionalidad del equipo del Departamento de Informática de IDAE, pues si estamos en los últimos 5 minutos, pues es posible que poco puedan hacer para ayudarles. Por lo tanto, no esperen hasta el último momento para la carga de las solicitudes. Y por mi parte, nada más, doy paso al presidente, a Beatriz, que hará la introducción y dará paso al presidente de ADAC, Miguel Ángel Armesto, y seguidamente al equipo del Departamento de Transformación de la Energía y Promoción de Nuevos Proyectos de IDAE. Espero que el webinar les resulte de utilidad y les reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, el de IDAE, por su participación. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Paqui, por proporcionarnos este contexto, y vamos a hablar ahora con Miguel Armesto, a quien agradecemos que haya querido estar hoy aquí con nosotros para presentarnos las redes de calor y frío como motor de desarrollo de la transición energética. Miguel, cuando quieras puedes preparar tu presentación.
Creo que no te estamos oyendo. Vamos a ver si podemos... Perdón, sí, es que lo tenía mucho. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Yo quería, dedicar esta breve introducción, esta breve presentación, en primer lugar, a cómo no agradecer al IDAI que una vez más estemos hombro con hombro apoyando lo que es la iniciativa y la esencia fundamental de la asociación, que es la extensión de las redes, y además de forma particular que nos deje y nos permita formar parte en este momento memorable para las redes, puesto que es la primera ayuda específicamente dirigida a redes de frío y calor de esta cuantía y este importe que mencionaba antes la secretaria general, de 100 millones de euros. Muy brevemente, ADAC es una asociación patronal, como muchos de los aquí presentes ya conocerán, la asociación patronal que tiene como objetivo la difusión, la extensión de las redes y la promoción de las redes de frío y calor como un instrumento para prestar los servicios de climatización y de refrigeración de los usuarios, y como un instrumento además que entendemos que es un vector de introducción de energías renovables y de descarbonización. Es una asociación formada por las empresas líderes en el sector, por toda una serie de compañías, una asociación con un ámbito desde el punto de vista de actividad vertical, es decir, no se trata de una asociación de promotores ni de constructores, sino donde se trata de representar, y estamos representados diferentes compañías que tienen, que van desde promotores hasta fabricantes, hasta consultores, que forman la cadena de valor de lo que es de lo que son los procesos, los complejos procesos de despliegue de redes de frío y calor. Bueno, ¿y en qué estamos? Por dedicar los 3 minutos que me restan a contarlo. ¿En qué estamos ahora mismo, ADAC? Bueno, pues estamos primero en considerar que hay que, llegados a este punto, llegados a un punto donde llevamos ya unos años tratando de centrarnos mucho en la difusión del concepto de las redes y de las redes como una herramienta para perseguir estos objetivos que también antes la secretaria general indicaba. Bueno, pues estamos en que consideramos que hay, de alguna forma, la actividad de aquí en adelante tenemos que basarla en 3 pilares. Por un lado, desde el punto de vista de la estrategia, establecer una estrategia, creemos muy importante establecer una estrategia, llámese hoja de ruta o llámese estrategia sectorial a través del PENIEC o cualquier otro instrumento que contemos con él, una estrategia específicamente orientada a las redes, una estrategia que nos permita definir proyectos piloto en edificios de la Administración General del Estado como el mejor instrumento de ejemplaridad en el uso de esta tecnología. Establecer también los mecanismos de conexión, no sé si de conexión obligada, desde luego de recomendaciones de conexión en aquellos puestos donde las redes sean la forma y la fórmula más eficiente para ahorrar energía, para el uso de energía. Y, desde luego, establecer unos objetivos nacionales, como se hace además en otros planes en otros planes estratégicos en este sector, en otros países, unos objetivos nacionales de potencia instalada de calor y frío, de las cuotas de redes de frío y calor y del número de usuarios que en un horizonte temporal de los años 2000, o sea, el 2030, el 2050, por tomar los que se están utilizando en otros sectores, que queremos tener, que queremos alcanzar en ese horizonte temporal. Esta sería una de las primeros pilares. El segundo, y no menos importante, de las barreras que hay que vencer, pertenecen al marco legal. Nosotros partimos de un problema de base, creo que uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en el sector es la falta de un marco regulatorio que contemple de forma específica cómo actuar frente a las redes. Y esta falta de marco regulatorio pues, nos supone ciertas barreras que tenemos que vencer y que creemos a las que creemos que debe dirigirse. Por un lado es regular claramente la ocupación del espacio público para el uso de redes.
Ese es uno de los primeros retos. Y de forma muy significativa, todo proyecto, toda promoción de redes es un proceso largo. Actualmente es un proceso largo y desagradecido en muchos casos. Lo que tenemos es que conseguir que ese marco regulatorio nos permita establecer procesos simplificados de autorización, reducir los plazos de licencia y establecer ordenanzas o mecanismos que los ayuntamientos puedan, de los que los ayuntamientos puedan echar mano, pues, para autorizar y para echar adelante proyectos con la agilidad que esta tecnología necesita, ¿no? Otro de los puntos que nos parecen importantes también tener en cuenta es, como no, pues en la actuación en comunidades energéticas térmicas, el facilitar y el ahondar en la facilitación de que las empresas formen parte de esas comunidades energéticas como uno de los vectores que también los puede impulsar. Y ya por último, pues una palanca fiscal. La palanca fiscal es que han funcionado muy bien en otros países donde se ha puesto a andar, pues es para nosotros también importante que esté regulada y que esté contemplada. Tenemos un ejemplo reciente ahora mismo y es que, cómo no, nos gustaría que los usuarios de redes se vean beneficiados también de las ventajas y de los incentivos fiscales que salen y que de los importantes incentivos fiscales, por ejemplo, que recientemente el gobierno ha impulsado. Es decir, tenemos una aprobación reciente de la reducción del IVA en el gas y en los PELES, es decir, en la energía primaria. Bueno, pues nos parecería interesante que pudiésemos ir a un horizonte similar también en todos aquellos usuarios finales que son suministrados por redes de frío y calor, ¿no? Porque si no, lo que tenemos es una especie de situación discriminatoria. Creemos que es importante también utilizar esas palancas. Y ya por último, otra de las cosas que necesita el sector para salir adelante y para impulsarse es la parte de financiación. En la parte de financiación entendemos que hay palancas dentro de los PRTR, es decir, pueden estar dentro de la componente 2, de la componente 7 y de la componente 11. Uno de los puntos también importantes son las ayudas para los estudios de viabilidad, es decir, iniciar un proyecto de redes conlleva una inercia pues muy importante y sobre todo exige tener un estudio muy de detalle de cuál es la situación y bueno, pues creo que el que haya ayudas específicas para estos estudios de viabilidad va a contribuir a que muchos de los que pueden estar durmiendo se activen. Luego el apoyo de las administraciones públicas para primar proyectos con criterios de sostenibilidad y eficiencia y, como no, las líneas de ayudas para redes de climatización como la que hoy ha abierto el IDAI, que nos parece sin duda un gran avance y una excelente noticia. Ya solo para despedir mi presentación, lo que querría es resaltar que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del sector, creemos que más allá de los beneficios de esta convocatoria de ayudas, creemos que es una contribución muy importante el programa de ayudas a la descarbonización y a la eficiencia energética y la introducción de las renovables también en el esquema de generación térmica, un impulso a la planificación térmica de los municipios, por supuesto, y, como no, también una importante vía para generar y para impulsar la creación de una actividad económica y empleo en este ámbito. Yo, por mi parte, pues nada más, agradecer de nuevo a todos los presentes el estar conectados y, desde luego, agradecer de nuevo pues, a la IDAI esta convocatoria y que esto se convierta en una realidad. Pues muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado en el día de hoy. Ahora damos la palabra de nuevo a Lope del Amo, jefe del Departamento de Transformación de la Energía y Promoción de Nuevos Proyectos, para que nos presente las líneas generales de la convocatoria. Buenos días, Lope. Buenos días, Beatriz. Bueno, pues vamos a ver. Mi departamento, el Departamento de Transformación de la Energía de IDAI,
es el departamento encargado de llevar a cabo todo lo que es la gestión de esta línea de ayudas de redes de calor y frío. Eso significa que nosotros, digamos que coordinamos, digamos que dirigimos y también internamente nos apoyamos en otros departamentos para llevar a cabo todas las actividades de analítica, de expedientes, selección de expedientes, puntuación y luego también, inclusive después en la fase de conclusión de los proyectos, también inclusive lo que es la inspección en colaboración con departamentos que están destinados a este tipo de áreas. Con lo cual somos el departamento, digamos, que tiene la responsabilidad de esta línea de redes como coordinador o gestor de la misma. Esta presentación que voy a hacer es una revisión de la que ya se hizo en el trámite de audiencia, a la cual la Secretaría General también se ha referido, una que se hizo en el mes de mayo. Y esta presentación es una revisión de aquella. Es una revisión en la cual va a ser un repaso relativamente rápido a lo que es el contenido de tipo técnico, de tipo práctico, de tipo operativo de esta línea de ayudas, que hoy se abre la fase de presentación de proyectos. Va a ser relativamente rápido, pero sí que me voy a detener en aquellos puntos que creo yo más novedosos respecto a los textos que ya se sometieron al trámite de audiencia y ya hicimos una jornada de presentación, y me detendré en aquellos puntos que entendemos que son más novedosos o que puede presentar más dudas o más confusión de cara a ser considerados en el trámite. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a lo que son las bases reguladoras y la convocatoria, un repaso legal, aunque esto ya se ha referido también a la Secretaría General. Vamos a hacer también un breve repaso en las características generales, tanto de las bases reguladoras como de la propia convocatoria, que hoy ha abierto presentación de proyectos. Luego vamos a describir proyectos elegibles, tipos de proyecto, potencia, requisitos, costes elegibles, lo que es un repaso general a los puntos más importantes de qué tiene que tener un proyecto para ser elegible. También vamos a hacer una breve referencia a cómo está distribuido el presupuesto de 100 millones de euros, porque ya hemos comentado que hay 2 líneas de programas de incentivos y varias tipologías de proyectos, cómo está repartido. Documentación, también una referencia a documentación que se tiene que presentar, que como podéis ver ya en los textos es muchísima. Cuantía de las ayudas, también cuál es la mecánica de cálculo de las ayudas, en base a qué está establecido este cálculo. Criterios de puntuación de valoración de las solicitudes para luego hacer una orden de prelación de selección de proyectos, y finalmente una breve indicación de todas las facilidades que estamos ofreciendo desde ya de soporte y ayuda a los usuarios y a los solicitantes que quieran participar en este programa. Bien, pues entonces vamos allá. Bases reguladoras y convocatoria. Bien, esto pasó muy rápido porque es de sobra conocido. Tenemos ya la orden TED 707-2022. Esto es una orden ya publicada, ya se publicó a finales del mes de julio, que establece las bases reguladoras, de las que luego haremos una breve reflexión de algunos de los puntos fundamentales. Y luego también tenemos una resolución del Consejo de Administración del IDAE de 27 de julio de 2022, que es la que propiamente formaliza la primera convocatoria de proyectos, de la cual hoy se abre el plazo de solicitud de presentación de proyectos para ser objeto de ayuda. Ya hemos comentado, también ha comentado el resto de ponentes que me han precedido, que está ya abierto el plazo de presentación de proyectos en la sede electrónica del IDAE. Hay unos links que bueno, están a disposición de todo el público, y creo que en mi presentación y también en otras también están disponibles. Ya está abierto, se inició desde las 9 de la mañana de hoy y estará hasta las 14 horas del 28 de octubre. Estos son 5 semanas justas, de lunes a lunes, 5 semanas. Me sumo a la recomendación que ha dicho la Secretaría General. Hay que meter bastante información en los formularios y, por favor, no esperéis hasta el último día, porque puede haber documentación faltante y puede haber casos en que nos quedemos sin tiempo para que las personas que vean cómo se introduce toda la documentación, pues que se vea que todo esté introducido y que esté el expediente introducido correctamente. Luego, después de mi presentación, también Jesús Clemente va a hacer una exposición de las pantallas de introducción de documentación, que va a ser también muy ilustrativa e interesante.
Pero bueno, me insisto en la recomendación, no esperáis hasta el último momento porque es un proceso de introducción de información que, a pesar de que es intuitivo y hay herramientas al uso, ad hoc, pero es un procedimiento que se introduce mucha información y mucha documentación. Bases reguladoras, características generales. Bien, voy a ir rápido sobre los puntos que yo creo que ya están asumidos. Ya sabéis que es una ayuda centralizada. Centralizada significa que IDAE lleva a cabo todo el procedimiento de analítica y concesión de las ayudas y es de concurrencia competitiva. Lógicamente, porque tenemos un sistema de puntuación que establecerá la prelación. Es una subvención sin contraprestación e IDAE lleva a cabo tanto la instrucción como la concesión de las ayudas. Compatibilidad. Es compatible con otras ayudas de otras administraciones públicas o de la Unión Europea, pero siempre que se tiene que cumplir unos requisitos fundamentales. En primer lugar, esta ayuda que puede ser concedida al objeto de esta línea no tiene que ir sobre el mismo coste, sobre el mismo concepto, sobre el mismo equipo que otras ayudas que hayan sido concedidas. Aquí viene muy bien lo que ha comentado la Secretaría General de que ya existe unas ayudas al objeto del Real Decreto 1124, que también incluyen redes de calor y frío, pero en este caso de pequeña potencia, hasta el megavatio. Estos serían redes a partir del megavatio que se pueden entender como complementaria, pero gente que disponga de ayudas en esa línea, pues sí que puede acceder a estas, pero con la cautela de que no pueden ser las dos ayudas ser calculadas y ser otorgadas sobre el mismo coste, sobre el mismo equipo, sobre la misma factura, dicho de una manera a lo mejor un poco más práctica. Y en cualquier caso se tienen que cumplir los límites del reglamento 651/2014. Este reglamento tiene un artículo referido a redes de calor y frío, concretamente el 46, que tienen que cumplirse todas estas condiciones de la suma de las dos ayudas. Es un tema que estamos recibiendo ya consultas y es un tema importante y que queríamos destacar. Y aprovecho ya que sale esta cuestión para decir que ya tenemos también subida a la página del IDAE un documento de contestación a las preguntas frecuentes, en las cuales, pues por ejemplo, este concepto sí quiero recordar que está reflejado. Beneficiarios, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Bueno, como podéis ver, la verdad es que el ámbito es prácticamente universal. Muy importante, y lo remarco en rojo, hay dos programas de incentivos, el 1 y el 2. El 1 es para beneficiarios que realizan actividad económica y el 2 para los que no. Lo remarco en rojo porque aquí es muy importante considerar que si alguien quiere irse al programa de incentivos 2, digo programa de incentivos 2 porque tiene unos porcentajes de ayuda mucho mayores que el 1. Resulta que alguien sea una administración pública o que tenga una entidad jurídica determinada no le presupone que ya no realiza actividad económica. Eso es muy importante. El beneficiario, en su proceso de solicitud, tiene que justificar que efectivamente no realiza actividad económica. Esto es un tema muy importante en el cual queremos destacar que encarecidamente cualquier entidad que quiera presentarse el programa de incentivos 2, que consulte tanto las bases legales a estos efectos como también algunas respuestas que hay a estos efectos contestadas en el documento de contestación a las preguntas frecuentes. Hay algunos criterios por los cuales se entiende que una empresa tiene actividad económica. Hay otros criterios también contestados respecto a una administración pública que puede hacer o cómo puede presentarse el programa de incentivos 2, que lo consideramos muy importante de atención. Insisto, el hecho de que un solicitante sea, por ejemplo, administración pública, no le presupone que ya puede presentarse el programa de incentivos 2. Tiene que demostrar que no hace actividad económica. Y remarco la importancia de esto porque es un tema que probablemente no sea subsanable. Si uno presenta un proyecto al programa 2 y se le comunica que ese proyecto, por la tipología del beneficiario, no puede irse a ese programa de incentivos, no es subsanable que puede irse al 1, con lo cual es un tema muy importante. Aseguraros muy bien de que os estáis presentando al programa de incentivos que os corresponde. Muy importante. Para avanzar en las garantías económicas, esta línea establece garantías para participación en la convocatoria y ejecución del proyecto. Esto es así porque queremos asegurarnos que los proyectos que se concedan se ejecutan, pues es un aliciente para ello. Es cierto que
que hay ciertos tipos de beneficiarios contemplados en el artículo 42 del Real Decreto 887 de 2006, los cuales no necesitarían presentar este tipo de garantías económicas. Bueno, también en la contestación a preguntas frecuentes también se habla sobre este tema. Y hay otro para percibir pagos anticipados hasta el 80% del importe de la ayuda concedida. Avanzamos. Vamos ya a la convocatoria. Bien, una muy breve introducción a las características generales de la convocatoria, 100 millones de euros, ya lo hemos comentado. Plazo para la ejecución de proyectos, 31 de octubre de 2025. Como ya ha dicho tanto Paqui, la secretaria general como Miguel, son proyectos largos, son proyectos importantes y son proyectos de ejecución que no es sencilla. Con lo cual, también atentos a la fecha límite de 31 de octubre de 2025 para que se haya ejecutado el proyecto y se haya entregado toda la documentación justificativa, que es la documentación que llamamos nosotros de spots, que está también en los anexos de la convocatoria. También es cierto que nosotros tenemos un plazo de 6 meses para hacer la resolución definitiva de la ayuda desde hoy. O sea, desde hoy en 6 meses nosotros tenemos que haber comunicado a todos los beneficiarios de forma definitiva la concesión de en su caso, la concesión de las ayudas. Y eso, bueno, nosotros tenemos el compromiso de ese plazo respetarlo, pero atención también a este plazo de finalización de proyectos que, bueno, lo consideramos suficiente para hacer proyectos, pero es un tema que debido a la naturaleza de los proyectos es importante también tenerlo en consideración. Vale. Previsión de convocatoria única, aunque es ampliable. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir. Esta convocatoria de 100 millones de euros no tenemos ahora mismo previsto o autorizado o aprobado o mínimamente en previsión real de que haya una segunda convocatoria. Tampoco lo sabemos. Tampoco podría decir que efectivamente vaya a ser la única finalmente. Sí que hay una previsión de que sea la única. Con lo cual, digo esto porque los proyectos que tengáis disponibles, no confiéis mucho en que haya una segunda ronda, una segunda oportunidad de presentar proyectos porque no la tenemos prevista. Otra cosa es que finalmente se haga, pero no la tenemos prevista. Y en cualquier caso sí que es una convocatoria ampliable en dotación, aunque creemos que está bastante dotada por estos 100 millones de euros. Bueno, hay unos límites máximos de ayuda por proyecto de 15 millones de euros y una inversión mínima de 450.000 euros. Avanzamos entonces. Vamos con los proyectos elegibles, tipos de proyectos y potencia de los proyectos. Se pueden presentar, como ha dicho también la secretaria general, nueva central de generación y nueva red de distribución, una red desde cero, ampliación o sustitución de una central de generación existente, lo cual quiere decir exactamente eso, o que amplío la potencia de una central que ya existía o sustituyo equipos en una central que ya existía. Precisamente quiere decir eso. Y luego también, como tercera tipología, la ampliación de la red de distribución y de conexiones existentes. Esto se refiere exclusivamente a la red de suministro hasta los consumidores de calor o de frío. Temas importantes. La potencia debe ser mayor de 1 megavatio, lo hemos dicho en muchas ocasiones. También hay una definición en el anexo 1 de la convocatoria de qué entendemos por potencia, con lo cual os invito a leerla y a releerla porque es un tema bastante importante también de cómo se cataloga o cómo se cuantifica la potencia de un proyecto. Tema también importante que es atención a la definición de red de calor y frío. Tanto el artículo 2 de las bases reguladoras, que es donde está establecida esta definición, y en el documento de las FAQs de contestación a las preguntas frecuentes, hay bastante información sobre qué se entiende como red. Lo digo porque tened mucha precaución de que el proyecto que presentáis se está correspondiendo a esa definición de red. Puede haber proyectos que puedan parecer una distribución de calor, por ejemplo, a varios sitios a partir de un sitio en la cual se produce de forma centralizada y luego no serlo por circunstancias tanto técnicas como administrativas, con lo cual mucha atención a que los proyectos que presentéis atienden a esa definición porque es obligatorio. Y luego también hago una reflexión sobre el concepto de fuentes de energía renovable. Esta convocatoria es exclusiva de redes que utilicen fuentes de energía renovable.
En el artículo 2 de las bases regulatorias está esta definición, que es copia literal de la definición que está en la directiva de renovables. Esto no hemos inventado, no hemos cocinado nada a este respecto. Y luego también un tema que nos están preguntando y que está resultando también de consulta frecuente es la posibilidad de usar calores residuales, energías residuales, por ejemplo, de centros fabriles de la industria. Aquí también, en esta convocatoria, el uso de energías residuales está limitado, está bastante limitado. Solamente se puede considerar fuentes energéticas que estén contemplado en lo que es la definición de energía ambiente, que es un tipo de energía considerada como renovable. Por eso estamos contestando mucho, y os invito a que consultéis los documentos de las FAC, que las energías residuales a partir de procesos fabriles, que han sido hechas a partir de fósiles, no van a estar consideradas como fuente energética posible a efectos de esta línea. Con lo cual también tened en consideración esta circunstancia, que también es bastante importante. Sobre requisitos, ya hemos dicho que la red ha de ser mayor de 1 megavatio. Ya hemos dicho también el concepto de definición de la red de calor y frío, lo cual es muy importante y os invito también a participarla, y si tenéis dudas, pues podéis hacernos las preguntas que consideréis oportunas. Y luego un tema también muy importante, y es que es el que recuadro aquí en rojo, que las instalaciones, tras la ejecución del proyecto, nuevas y existentes pero no sustituidas, solamente tienen que consumir fuentes renovables. Esto quiere decir que no se permiten hacer proyectos con equipos fósiles, aunque sean de apoyo, aunque yo quiero instalar una caldera de apoyo para puntas de suministro de calor y esa caldera es de gas natural, pues no podría ser. El proyecto como tal no puede ejecutarse, o sea, no puede haber mezcla entre equipos que puedan consumir fuentes renovables y otros que no lo puedan consumir. O sea, eso es un tema muy importante. Sí se permite la sustitución de equipos de combustibles fósiles por equipos que consuman energías renovables. Eso sí se permite. Pero es muy importante saber que no se permiten lo que podríamos llamar hibridaciones o mezclas de equipos con otros, tanto existentes como nuevos, que consuman energías fósiles. Esto es un tema que proviene de las exigencias de la Unión Europea, de los principios del DNSH, de no causar un daño significativo al medio ambiente. Y bueno, son criterios bastante serios y que requieren también una atención importante. Bueno, luego hay otros requisitos, RIT, etiquetado energético, monitorización, y luego también hay requisitos propios en función de la fuente energética que se utiliza. Bien, están todos en la convocatoria. Aquí no voy a hacer un repaso exhaustivo de cada uno de ellos. Pues avanzamos. Costes elegibles. Bien, nosotros hemos hecho una catalogación en el apartado 4 del anexo 1 de qué son costes elegibles. Están todos los propios de este tipo de sistemas, de este tipo de proyectos, eléctricos, mecánicos, sistemas de generación de calor y frío, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a referir a todos, pero sí voy a contestar a una duda que nos la están preguntando ya en repetidas ocasiones, que es que si las bombas de calor ya sabéis que sí que es muy típico poner en este tipo de proyectos, porque bueno, son equipos que inclusive podrían ser reversibles de producción de calor y de frío, y son equipos que utilizan energías renovables. Ya puede ser geotermia, ya puede ser aerotermia o puede ser hidrotermia como energías más comunes. Pero lógicamente una bomba de calor también tiene un consumo eléctrico, el cual lógicamente la relación entre el consumo eléctrico y la producción de calor y frío determina su COP, su relación COP. Pues nos están preguntando que si ese consumo eléctrico tiene que estar sometido a algún tipo de condición o de justificación de que proceda de renovables. La contestación es que no hace falta. Una bomba de calor, por el hecho de ser una bomba de calor y que cumpla en rendimientos estacionales que se especifican en la convocatoria, ya sería un equipo que es coste elegible, con lo cual su consumo de energía eléctrica se acepta que provenga de la red o que provenga de cualquier fuente, que incluso podría ser renovable. No hace falta su justificación. Insisto, estos equipos se aceptan como elegibles. Es cierto que tienen que cumplir unos rendimientos estacionales que están en la convocatoria, pero eso es todo. Vale.
y por contra no se aceptan, bueno, pues están los conceptos típicos. Muy importante que estos programas de incentivos no financian o no pueden estar basados en cosas ya compradas. Y también remarco el mensaje de que no puede haber equipos de generación a partir de fósiles, aunque sean de apoyo. Ya lo he dicho antes, entonces, este tipo de equipos no es que no sean coste elegible, que no lo son, es que no pueden formar parte del proyecto. Tema también muy importante que tengáis en cuenta a la hora de realizar vuestros proyectos. Distribución del presupuesto. Bien, esta distribución del presupuesto, aquí la veis, el programa de incentivo 1 tiene 70 millones de euros repartido en varios cupos dependiendo de la tipología del proyecto, y el programa de incentivos 2 tiene 30 millones de euros también con un reparto en función de esas 3 tipologías. Con lo cual, como podéis ver, va a haber 6 cupos, 6 dotaciones diferentes, las cuales son dotaciones dentro de las cuales concurren los proyectos que se presentan a cada tipología de cada programa de incentivos, pero después de la que sobre de las 6, en su caso, forman una lista única en segunda ronda para ir asignando todos los proyectos que en primera ronda no han sido objeto de ayuda. Con lo cual, a pesar de que veáis esta desagregación de 6 cajitas, de 6 dotaciones, no es que lo que sobre no se puede utilizar, siempre una segunda ronda para facilitar pues lo que es la asignación presupuestaria de los proyectos. Bien, es importante saberlo. Como podéis ver, el programa de incentivo 1, nosotros por el conocimiento que tenemos del sector, ha sido mayor dotado en función pues a las características de los proyectos que vemos que se están haciendo. Tiene una adaptación algo mayor, el 70% respecto al total. Documentación. Bien, no voy a referirme y no voy aquí a hacer una exposición de la documentación que se tiene que presentar. Es bastante, es mucha, es cierto, con lo cual pues, vuelvo a decir el mensaje de que no esperéis hasta el último día para meter toda la documentación en lo que son los formularios de introducción de datos. Hay una documentación ex ante que está en el apartado 1 del anexo 2, que esta es en la que tenéis que presentar ahora mismo para proponer el proyecto, y luego habrá una documentación ex post de justificación de todo el proyecto llevado a cabo. Tenéis disponibles en la página de IDAE guías y plantillas para poder elaborar algunos de estos documentos. Estas guías y plantillas esperamos que sean de utilidad, han sido elaboradas por nosotros y la verdad que han sido bastante revisadas, y creemos que son muy útiles para llevar a cabo todo tipo de algunos documentos que hay que presentar. Bien, os invito lógicamente a consultarlas. Cualquier duda que tengáis sobre estos documentos también nos lo podéis hacer llegar por un buzón, que luego también lo veremos, de consultas a nivel técnico. Cuantía de las ayudas. Bueno, esto no ha cambiado respecto a lo que se puso en el trámite de audiencia, con lo cual voy a hacer un repaso más o menos dinámico, que consiste en decir lo siguiente. Aquí se consideran 3 conceptos, que es el coste subvencionable, que ahora veremos cómo se calcula, la potencia del proyecto y los porcentajes de ayuda. Como veis, el coste subvencionable tiene unidades de euros por kilovatio. La potencia del proyecto kilovatios y los porcentajes de ayuda, pues en porcentaje. Se hacen unas operaciones matemáticas que las veremos someramente. Se calcula el importe de ayuda, vamos a decir antes de limitaciones, porque todo esto tiene limitaciones. Se establecen unas limitaciones y sale consecuentemente el informe final de la ayuda. Y esto someramente, ¿cómo es? El coste subvencionable es la diferencia entre lo que es un coste elegible y lo que sería su coste de referencia. El coste elegible, todo en euros por kilovatio de potencia de calor y o frío instalado, no me canso de insistir en ese tema, sería el menor del que aparece, del que propone el beneficiario en su proyecto, o el que se muestra en esta tabla. Aquí veis una tabla en la cual para cada tipología y tipo de fuente energética renovable tenemos un coste elegible diferente. Lógicamente, una ampliación de la red de distribución no está asociada a una fuente energética determinada, con lo cual no tiene esa desagregación. Entonces, se coge el menor
entre este o el que propone el beneficiario porque su proyecto tiene esa característica. Luego hay un coste de referencia que obligatoriamente se tiene que coger el de la tabla, salvo que el proyecto vaya al programa de incentivos 2, en el cual no tendría coste de referencia. Y con la diferencia en estos dos conceptos tendríamos el coste subvencionable. Bien, también aprovecho para decir que puede haber ponderaciones en base a proyectos que tengan distintas fuentes energéticas. Y bueno, y también es posible comunicar un coste subvencional unitario del proyecto menor que el calculado. Bien. Esto sería el primer bloque de cuantía de las ayudas. El segundo bloque serían los porcentajes de ayuda. Aquí veis que el programa de incentivos 1 tiene un 35% y el 2 tiene un 70%. Esto es lo que me refería antes. El programa de incentivo 2 tiene una dotación, una intensidad de ayuda que es del doble que el 1. Y yo entiendo que haya entidades que quieran presentarse al 2. Háganlo, pero asegúrense de que ese proyecto es de lo está emitiendo un beneficiario que no tiene actividad económica y que este proyecto no le va a suponer actividad económica, muy importante. Y adicionalmente hay un adicional de porcentaje de ayuda por tipo de empresa, aquí lo veis, y también por reto demográfico en los cuales se implante el proyecto en municipios que tienen que no llegan a este número de habitantes que aquí veis en la pantalla. Con lo cual, como podéis ver, son unas intensidades de ayuda que son bastante altas, o sea, no son diseñables en absoluto. ¿Cómo se calcula el importe final de la ayuda del proyecto? Pues bueno, ya es muy fácil e intuitivo. Sería sumar esos porcentajes que he comentado en la pantalla anterior, que es lo que aquí llamamos AP, ATE y ARD, proyecto tipo de empresa reto demográfico, multiplicarlo por el coste subvencionable y multiplicarlo por la potencia del proyecto. Con lo cual, todo esto, veis que en unidades ya tenemos euros. Con lo cual, eso sería un importe de la ayuda. Pero, como he comentado antes, este importe de ayuda está sujeto a limitaciones. El primero es que el propio beneficiario puede solicitar una reducción de esta ayuda a la cual en principio tendría derecho. Eso se hace porque luego esta reducción le da mayor puntuación, como luego veremos. Y en cualquier caso, hay una ayuda máxima por proyecto de 15 millones de euros. Con lo cual, con esto veis que ya tenemos el mapa completo de lo que es el cálculo matemático del importe final de la ayuda. Hay algunos detalles que están reflejados en el anexo 3 de la convocatoria, que tampoco creo aquí conveniente comentarlos. Simplemente quería hacer una pincelada general que se entienda respecto a esta metodología de costes. Pasamos al siguiente bloque, valoración de las solicitudes. Bien, como hemos comentado, esto es una línea de ayudas de concurrencia competitiva, con lo cual se establece una puntuación por proyecto que establecerá su orden de prelación de la concesión de la ayuda. Hay un máximo de 100 puntos, se establece claramente en esta tabla. Hay 4 criterios o 4 grupos de criterio. Hay un criterio económico que tiene un peso fuerte, el 45%, son 45 puntos sobre 100, lo cual es lógico, el criterio económico siempre tiene que tener un peso fuerte. Hay un criterio de viabilidad administrativa que, bueno, pues estos proyectos sí se valora que efectivamente sean viables administrativamente y tengan un estado de tramitación más o menos avanzado. Hay un criterio técnico y demostrativo, luego veremos también en base a qué, y finalmente hay externalidades positivas de tipo reto demográfico, de tipo de comunidad energética, social, de género, tipo de beneficiario, que la vamos a ver ahora con un pelín más de detalle también. En lo que se refiere al criterio económico, que son 45 puntos, esto me refería a lo que he dicho antes respecto a que el beneficiario puede solicitar una reducción de la ayuda a la cual al principio tendría derecho. Y eso le establece un coeficiente de reducción. Hay una expresión que, bueno, no ha salido en la diapositiva, pero es una expresión en la cual identifica linealmente quién tiene el mayor porcentaje de reducción de ayuda y quién propone el menor, y hace una relación lineal de 45 y 0, de tal forma que quien propone una menor reducción de la ayuda tiene 0 puntos y quien la propone la mayor reducción tiene 45 puntos. Salvo en el caso de que haya un único
una única solicitud admitida que sería de 45 puntos. Bueno, es una relación lineal muy normal y que se utiliza mucho en este tipo de solicitudes. Como veis, este criterio es el que mayor cuenta, de 45 puntos, y bueno, pues aquí también la invitación a que los que proponen los proyectos tengan cierta agresividad para recabar aquí mayor puntuación. Hay un segundo criterio de viabilidad administrativa, ya estamos hablando de 10 puntos, en el cual se evalúa la compatibilidad con la legislación ambiental, que disponga de declaración de impacto ambiental positiva o que no sea necesaria. Nosotros sabemos que hay muchos casos en los cuales no se exige declaración de impacto ambiental. Bueno, pues aquí si ese proyecto tendría 3 puntos. O que la necesite y sea positiva, pues también tendría 3 puntos. Y la licencia de obras. La licencia de obras, estamos hablando de que tenga licencia o sea innecesaria, con la cautela que la base imponible para el cálculo del ICIO tiene que ser siempre mayor del 80% del coste subvencionable unitario que se ha propuesto para este proyecto. Esto es para que no haya distorsiones entre lo que es el estado de costes a efectos de la licencia de obras y lo que se propone para la solicitud de ayuda. Como veis aquí, sí hay diferencia respecto a lo que se hizo en trámite de audiencia en función de analítica y reflexiones que se han hecho sobre la viabilidad administrativa de los proyectos. Siguiente, criterio técnico y demostrativo. Pues aquí valoramos para un total de 20 puntos que el proyecto tenga componentes innovadoras, 5 puntos. La eficiencia energética de la red, esto es un concepto que está desarrollado también como dentro del artículo 2 de definiciones de las bases regulatorias, y es que aquí sí se pide un estudio redactado por técnico competente que nos diga cuál es la eficiencia de la energía de calor y frío entregado a los consumidores respecto a la consumida en la central de producción, con ciertas particularidades de qué hay que hacer si estamos hablando de apoyo o de producción con energía solar o con otras energías que no tendrían un cálculo directo de poderes caloríficos que sí tendrían los proyectos, por ejemplo, de biomasa. Pues hemos resuelto esa casuística y hemos propuesto un criterio que determine la eficiencia energética de los proyectos, y se hace una relación lineal también parecida al criterio económico de cuál tiene mayor eficiencia y cuál tiene menos. Y finalmente un efecto demostrativo para proyectos que tengan cierto tipo de fuentes y no superen cierta potencia. Aquí está detallado que entendemos que estos proyectos que no son grandes y que utilizan fuentes que no serían usuales o convencionales, pues sí que tienen un efecto demostrativo y por eso se les da 5 puntos adicionales. Por último, también tenemos externalidades positivas, 25 puntos. Tenemos conceptos que también se barajan, que también existen en otras líneas de ayuda que maneja el IDAE, transición justa y reto demográfico por la localización del proyecto, que el proyecto sea llevado a cabo por una comunidad de energías renovables, que el proyecto tenga un impacto positivo de social y de género. Hay detalle también en el anexo 4 de la convocatoria, que no me voy a detener aquí, que sea una entidad pública, 2 puntos adicionales. El tamaño de empresa también puntúa, y también que hay un informe del gobierno autonómico y local diciendo que ese proyecto sí se adecua a las políticas autonómicas y locales. Bien, con todo esto, pues hemos hecho un repaso rápido y somero a lo que es la fase de puntuación de los proyectos. Y con esto realmente ya tendríamos toda la caracterización básica de la convocatoria, con lo cual hasta aquí voy a detallarme respecto a toda la caracterización que acabo de decir. Solamente me queda decir que tenemos abierto, aunque luego mi compañero Jesús Clemente también lo va a decir, se va a referir a esto, pero que sepáis que tenemos abierto buzones para incidencias informática, aquí lo tenéis, consultas generales a la ciudadanía. Luego, consultas específicas sobre bases y convocatoria, tenemos este buzón, solicitudes, redes, calor y frío, redes C y F. En este buzón es al que tenéis que dirigir solicitudes que sean propias de la convocatoria o de las bases regulatorias, que ya llevamos días recibiendo consultas. Luego tenemos subido a la red un documento de respuestas a las preguntas frecuentes que se actualiza
constantemente y es un documento dinámico, con lo cual recomendamos encarecidamente su consulta también. Y por último, también tenemos un manual de usuario para la presentación de expedientes y guías y plantillas para la presentación de documentación, que este manual de usuario también lo consideramos importantes. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que la línea sea de vuestro agrado y os invitamos pues, a presentar vuestros proyectos y para cualquier duda o consulta quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Lope. Nos quedamos con ese dato fundamental y es que cualquier consulta se puede enviar a solicitudes.redes.cyf@idae.es. Pasamos ahora a dar la bienvenida a Jesús Clemente, técnico del mismo departamento, para que nos comente cómo realizar de facto esa solicitud, cómo presentarla a través del tramitador. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Nada, vamos a presentar el módulo de cómo realizar la solicitud en línea de la solicitud. Vamos a ello. Un momento que compartimos pantalla. Un segundo. Y aquí lo tenemos. Bien. Vamos a ver cómo solicitar las ayudas. Como bien sabéis, hoy se abre el plazo de presentación de ayudas, ¿vale? Y se tiene que realizar en la sede electrónica del IDAE. En el IDAE hemos desarrollado una herramienta que os va a ayudar en todo el trámite de solicitud de ayudas. Para ello, nos vamos a ir dentro de la sede electrónica, que aquí veis un pantallazo. Nos vamos a ir a trámites y servicios. Y dentro de trámites y servicios buscamos la primera convocatoria de programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío. Vamos a acceder al trámite y el primer requerimiento que vamos a necesitar es que lo necesitamos realizar mediante un certificado electrónico. Vamos a seleccionar nuestro certificado electrónico y accedemos ya a la plataforma. Vamos a tener unos primeros pantallazos de aviso, ¿vale? Tenemos una primera recomendación de utilizar un navegador que hemos notado que nos da menos incidencias y también nos indican que tenemos que tener un componente de firma online para la firma final del documento y de la solicitud. Como os hemos indicado, este procedimiento es muy importante, entonces ya desde el principio os estamos avisando de cómo realizarlo. Vamos a proceder a iniciar la solicitud mediante una dirección de correo electrónico del solicitante. Con ello ya entraríamos en lo que es la solicitud. Bien. Nos vemos ya aquí como vais a veros como solicitantes, ya estamos logueados, ¿vale? Se nos ha generado un número de referencia del expediente. Y a su vez, es importante en estas pestañas que veis más arriba que os fijéis en la pestaña de mis expedientes. Durante la tramitación de la solicitud vamos a ir pudiendo guardar un borrador de la solicitud y a ese borrador podremos acceder siempre mediante la pantalla de mis expedientes. Nos logueamos y accederemos a ellas. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar el procedimiento de rellenar el formulario, ¿vale? Vamos aquí, que veis formulario solicitud de redes y nos vamos a editar. Lo primero que vais a ver son 4 pestañas de beneficiario, representante, contacto y datos de proyecto. Tenemos que introducir los datos del beneficiario, datos del tipo de beneficiario, si es tamaño, tipo de empresa, bueno, los datos típicos del beneficiario. A su vez, tenemos que rellenar los datos del representante y por último tenemos la opción de rellenar datos de contacto, pues si hay personas que van a estar, que quieren ser avisadas para los avisos de notificaciones que se generen en la tramitación del expediente. Y en la cuarta pestaña empezaríamos a introducir los datos del proyecto. Bien. Aquí
aquí iniciamos el formulario que nos va a llevar por diferentes campos y nada, pues vamos a empezar. Nos pide datos característicos del proyecto, título del proyecto, descripción del proyecto, localización. Ya nos va a ir pidiendo si el proyecto está ubicado dentro de un municipio que tiene una ayuda adicional por reto demográfico. Nos va a pedir que rellenemos el número estimado de empleos, tanto directos como indirectos, que es un criterio de externalidad positiva. Y a continuación, pues vamos a ver que tenemos que ir ya clasificando nuestro proyecto. Como bien ha explicado Lope, en las diferentes tipologías. Primero seleccionando programa incentivos 1 y después o programa incentivo 2 y posteriormente la tipología. Ya las ha explicado Lope, vamos a pasar por encima de ello. Bien, ahora es un pantallazo lo que veis ahora mismo sobre el total de los conceptos que tenemos que introducir en el formulario, ¿vale? El formulario es una herramienta que nos va a permitir calcular o comprobar el importe de la ayuda solicitada. Este importe de la ayuda solicitada ya nos lo ha explicado Lope y lo podéis consultar en detalle en el anexo 3, apartado 2 de la convocatoria. En cualquier caso, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos generales. Bien, el importe de la ayuda solicitada es el importe de la ayuda, es un coeficiente reductor por el importe de la ayuda de proyecto. Este coeficiente reductor ya hemos visto que tiene mucha importancia. Y a su vez, el importe de la ayuda de proyecto, como nos ha explicado Lope, lo forman 3 porcentajes de ayuda, el porcentaje de ayuda de proyecto, el porcentaje de ayuda a tamaño de empresa y el porcentaje de ayuda de reto demográfico. Como veis en la parte de la izquierda, la herramienta directamente nos va a dar estos porcentajes en función de la clasificación que hemos realizado de nuestro proyecto. A su vez, la herramienta nos va a calcular el mínimo entre el coeficiente subvencionable unitario y el coeficiente subvencionable unitario solicitado. Este término lo vamos a multiplicar por la potencia y la aplicación también nos va a comprobar que nuestro importe de ayuda de proyecto es inferior al importe de ayuda máximo, que es el importe de ayuda máximo de la convocatoria, que son 15 millones por proyecto. Vale, a continuación vamos a proceder a meter los datos de potencia de las diferentes tecnologías de nuestro proyecto. Entonces, vamos metiendo las potencias nominales establecidas de nuestro proyecto y la herramienta ya tiene integrada todas las tablas que figuran en la convocatoria para el cálculo del coste elegible unitario máximo y el coste unitario de la instalación de referencia. Es decir, nos lo va a calcular en automático. ¿Vale? Vamos a continuar introduciendo otros datos descriptivos del proyecto, como es la energía anual producida en calor, la energía anual producida en frío, y a partir de aquí empezamos a meter los datos económicos del proyecto. Vamos a introducir el coste total del proyecto y el coste elegible del proyecto. Bien, con el coste elegible del proyecto, bueno, va a dar los respectivos costes unitarios y nos va a calcular el coste subvencionable unitario según los parámetros de la convocatoria. De nuestro proyecto vamos a introducir el coste subvencionable solicitado y finalmente la herramienta nos va a calcular el mínimo entre el coste subvencionable unitario y el coste subvencionable unitario solicitado. Con lo que tendríamos todos los factores para calcular nuestro importe de ayuda de proyecto. Último paso, tenemos que introducir el coeficiente de reducción. Como ha explicado Lope, este coeficiente reductor tiene un peso de valoración económica, en los criterios de valoración económica bastante importante,
Por lo tanto, podéis ver cómo, y ya lo ha explicado López, cómo se calcula en el anexo 4, apartado 2.3.1. ¿Vale? Es un valor que se introduce con 3 decimales y, como veis, lo hacemos mediante una coma. Finalmente, la herramienta nos va a dar el importe de la ayuda solicitada. ¿Vale? Con ello, estamos en disposición de guardar y validar el formulario. Cuando le damos a guardar y validar, vamos a ver que es posible que salgan unos mensajes de errores. Estos mensajes los revisamos y finalmente tendremos el formulario OK y podemos pasar al siguiente paso. Bien, el siguiente paso consiste en la carga de la documentación obligatoria. La herramienta ya está preparada para que en función de nuestra tipología de proyecto nos indique cuáles son los documentos obligatorios que tenemos que subir a la plataforma y a la solicitud. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos otro buzón de otros documentos en documentación adicional por si consideráis necesario subir otra documentación adicional explicativa. Bien. Como hemos visto, los documentos obligatorios, bueno, son bastantes, pero es muy importante que veáis que hemos puesto a vuestra disposición bastantes modelos para rellenar los documentos obligatorios. Como veis, pues hemos preparado los modelos de declaración responsable, que pueden ser administrativas, como la declaración de ausencia de conflictos de intereses, la declaración responsable de tipología de empresa, también declaración responsables técnicas de cumplimiento del DNSH o la reducción de gases de efecto invernadero para proyectos de biomasa. También tenéis a vuestra disposición las guías de informes. Tenemos la guía de usuario de presentación de informes, guía de informe del plan estratégico y cumplimiento del DNSH, guía para el cálculo de reducción de GEIS en proyectos de biomasa, guía de definición de pymes y guía de modificación de interesados. Bien, pues recopilando, una vez que hemos revisado las guías, que tenemos los modelos de las declaraciones responsables, pues subimos toda la documentación obligatoria y estaríamos en la etapa de firmar la solicitud. Bien. Ya hemos hecho bastante hincapié en la importancia del proceso de firmas de documentos y solicitud. Bueno, voy a volver a hacer otro aviso. Por favor, no apuréis a la fecha y hora límite de la convocatoria, que es las 14 horas del 28 de octubre del 2022. En el último momento puede haber varios solicitantes subiendo información. El procedimiento de firmas es un procedimiento que dura minutos y por lo tanto hay que hacerlo con antelación. Os recomiendo encarecidamente que veáis la guía de presentación de solicitudes. En esta guía vais a ver pantallazo por pantallazo todos los procesos que lleva la firma de la solicitud y os va a guiar. Aquí a la derecha os he puesto dos pantallazos. El pantallazo inicial que inicia el proceso, en el que una vez que tenemos el formulario OK y tenemos toda la documentación subida, que podéis ver los tics en verde, estamos en disposición de firmar la solicitud. Nuestro objetivo es llegar a este pantallazo final, en el que es un pantallazo en el que se nos indica que nuestra solicitud se ha registrado correctamente, con un número de referencia, con una fecha de registro de entrada. Nos da la opción de descargarnos el justificante de entrega y en el que vemos toda la documentación que se ha incorporado a la solicitud.
Y nada más para un mensaje final, para recordaros que tenéis el manual de usuario para presentación de expedientes en la web. También en la web está a vuestra disposición el documento de respuestas a preguntas frecuentes, que es un documento vivo que se va a ir actualizando con todas las preguntas que nos hagáis. Y insistiros que estamos a vuestra disposición en 2 buzones de contacto, una para incidencias informáticas en soporteinformático.redesdecalorifrio@idai.es y otro para las consultas específicas sobre las bases. Nada más, daros las gracias por vuestra atención, estamos a vuestra disposición y nada, doy paso al siguiente, a Beatriz, para que nos continuar con el siguiente paso. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas. Ya sabéis que durante toda la jornada han estado Elena Bujeda y Guillaume Guasson respondiendo a todas vuestras preguntas y nos hemos reservado las más destacadas para el final. A ver, en estos 15 minutos vamos a intentar responder algunas de ellas. La primera es tanto para Lope como para Miguel. Y nos la envía Agustín Andrés Pérez Barba. Me gustaría hacer una reflexión sobre la viabilidad de esta subvención para grandes redes de ciudad, ya que, como todos sabemos, la falta de regulación hace difícil la implantación de estas redes. Lope, Miguel. Pues como quieras, Miguel. Vamos a ver, por mi parte, veamos esta reflexión que comenta Agustín. Eso es cierto, que haya una dificultad administrativa para hacer este tipo de proyectos, la verdad es que eso es cierto, la verdad que sí. También es cierto, como ha comentado también Miguel en su intervención, que ahora mismo hay conversaciones y grupos de trabajo para precisamente llevar a cabo algún tipo de avance normativo o administrativo para facilitar la tramitación de este tipo de proyectos o facilitar este tipo de proyectos o al menos hacer recomendaciones a las administraciones involucradas para que este tipo de proyectos puedan ver la luz. Es cierto que esto es un tema arduo y difícil porque es cierto que son proyectos que tienen un impacto también en las redes urbanas, pues importante, pero eso sí que existe. Y en cualquier caso, valga esta convocatoria para dar un balón de oxígeno, una facilitación a una complejidad de por sí administrativa que sí que puede existir. Sí, yo con relación a esa reflexión, vamos, evidentemente estoy de acuerdo y es una reflexión pertinente. Una de las cosas que comentábamos y que nosotros estamos trasladando continuamente, efectivamente, es esa falta de ese marco regulatorio y sobre todo lo mucho que se prolongan pues un proceso de promoción y de lanzamiento de una red por la propia ausencia del marco regulatorio. Yo creo que más allá probablemente de que como no hay una regulación existente, pues se queden fuera algunos pasos administrativos que este plan de ayudas haya contemplado, que yo creo que eso es solventable. El problema es sobre todo de plazo. Es decir, si el asunto va por decir un proyecto urbano que parte de cero y que no se ha hecho nada todavía, ¿está a tiempo de conseguir de obtener estas ayudas? Pues claro, lo tiene francamente complicado. No solo por lo que hay que acreditar en la ayuda, sino porque también son ayudas, entiendo que dentro del plan de recuperación de residencia, tiene un horizonte temporal de ejecución que es el que es, y hay que combinar esas realidades, ¿no? Nosotros por nuestra parte y como además también marcaba López, lo que estamos es pues insistiendo para tratar de vencer esas barreras y esas carencias. Tampoco podemos pedirle a un plan de ayudas específica que nos viene muy bien y que está muy orientado para esto, que nos resuelva todos los problemas administrativos que hay por detrás y que venimos arrastrando en el sector desde hace mucho tiempo. Pero sí es una reflexión pues pertinente y que tiene ese hándicap. Muchas gracias, Lope, Miguel. Ahora tenemos 2 preguntas de Antonio Lobo. Las 2 son para Lope. La primera, en el caso de que un proyecto sea aprobado por el IDAE, pero en el momento de la ejecución del mismo no se obtenga la licencia de obras por parte del ayuntamiento, ¿qué pasaría con el aval? ¿Se devolvería?
Bueno, vamos a ver, la garantía económica, lo que usualmente se llama aval, la garantía económica tiene su razón de ser en que el proyecto efectivamente se lleva a término, se ejecute, por eso un poco su existencia. Que un proyecto es beneficiario de la ayuda y finalmente no se lleva a término porque no tiene licencia de obras, veamos, bueno, normativamente o legalmente a efectos de la convocatoria, pues esa garantía no se devolvería porque el proyecto no ha sido ejecutado. No hay ningún tipo de previsión ni la orden de bases de la convocatoria que diga que si un proyecto no se ejecuta por no tener licencia de obras, la garantía se puede devolver. Eso no existe. También, hombre, también tengo que decir que la licencia de obras es un trámite reglado. Es un trámite que consiste en cumplir toda la normativa y la regulación que le afecta a un proyecto. Con eso la licencia de obras pues se obtiene, no depende de una evaluación subjetiva de las entidades locales, es un trámite reglado, con lo cual pues ahí el tema está en hacer un proyecto que cumpla normativa y efectivamente con eso sería un trámite reglado. Sí es cierto que puede ser más o menos dificultoso, pero sería así. Pero en cualquier caso, a los efectos de la convocatoria no me voy a meter con normativa de otro tipo que no conozco, por supuesto, en este tema de garantías. Para los efectos de convocatoria, lo que se pretende es que los proyectos se ejecuten, entonces esa garantía no se devolvería. Muy bien, y la segunda pregunta de Antonio Lobo es, para proyectos consistentes en ampliaciones de fuentes de generación de calor y frío o ampliaciones de redes de calor, ¿debe ser el mismo titular el de los equipos existentes y los nuevos? Bueno, vamos a ver. En principio sí. En principio, uno se hace una ampliación sobre equipos existentes y la titularidad es diferente, no se me ocurre ninguna razón para la cual ese proyecto quedase excluido. Ahora bien, todo el conjunto de instalaciones tendrían que cumplir la definición de red de calor y frío, por supuesto, por supuesto. No hay ningún tipo de estipulación ni previsión de que impida hacer una ampliación de diferentes entidades jurídicas. No obstante, es un tema que la verdad es que puede ser objeto de consulta a nuestros departamentos jurídicos. Mi contestación creo que es que sí que puede ser el proyecto aceptado con esas condicionantes. No obstante, esto es una consulta que llevaremos a cabo internamente y si vemos que no es así, la publicaremos en la sección de contestación a las preguntas frecuentes en las FAQs. Pues muchas gracias, Lope, Miguel. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Hasta aquí el turno de preguntas y respuestas. Hemos tenido casi 75 personas conectadas durante el webinar. Les damos las gracias a todos y queremos recordar pues, a todos los asistentes que tanto esta sesión como todas las preguntas y respuestas contestadas durante el webinar, como aquellas que mandéis a solicitudes.redestyf@idae.es, podréis encontrarlas en un documento de preguntas y respuestas frecuentes, tanto en la web como en nuestras redes sociales y, por supuesto, también las presentaciones de todos los ponentes. Ahora ya solo resta que todos aquellos que estéis interesados en la convocatoria pues realicéis vuestra solicitud antes de las 14 horas del 28 de octubre. Pues muchas gracias y hasta la próxima.